nos cuentes, Padre, ¿por qué nace Jesús en Belén? ¿Cómo es la Basílica de la Natividad? Que nos cuentes Bien, toda la historia, ¿no? bien. Ya en el Evangelio de Mateo y de Lucas dice que durante el imperio de César Augusto y el rey Herodes, José se dirige junto con María a Belén de Judea, porque era el lugar donde había nacido el rey David, y José era descendiente del rey David. Entonces, al ordenarse el censo, tenían que ir al lugar de origen. Y por eso dejan Nazaret y se van a Belén, y allí la Virgen va a dar a luz y no encuentran posada, y entonces realmente un rechazo sufrieron, que un poco es como actualmente, ¿no? Nosotros estamos viviendo hoy el secularismo, que es esta ideología que quiere hacer abstracción de Dios y vivir como si Dios no existiera, ¿no? Y a veces no le dejamos lugar a Dios, o a veces lo ridiculizamos, como ha acontecido últimamente, ¿no? Entonces, por eso se dirigen allí a esa cueva y a ese lugar donde los animales eran resguardados de las inclemencias del tiempo. Era una cueva. Era una cueva, sí, sí, sí. Y lo que nosotros vemos ahora es la Basílica de la Natividad, que conserva precisamente el lugar de la cueva. Y fijémonos también cómo en el 135 el emperador Adriano lo que hace es hacer desaparecer todos los lugares cristianos. Por ejemplo, el lugar donde nació Jesús, que la gente iba allí precisamente a venerar ese sitio, él lo convirtió en un monte dedicado a Adonis, el dios de la belleza, pero al mismo tiempo de la vida que muere y que nace, haciendo alusión al símbolo del ciclo de la vida vegetal. Y la gente iba a lo mismo, aunque fuera un monte allí, un bosque. Pero después, en el año 135, sucede esto con Adriano, pero después, gracias al emperador Constantino y a su madre Santa Elena, que dijo, en este lugar vamos a construir una basílica, y le pide a Constantino que así lo haga. Y entonces es consagrada una basílica el 31 de mayo del 339. Después, ¿qué pasa? Esa iglesia es tirada abajo. ¿Es esta? Exacto, es tirada abajo. Con una puerta muy en el 529 pequeña, ¿no? por los samaritanos, y después en el 539 el emperador Justiniano construye este templo. Fijémonos sobre la puerta, es significativo. ¿Por qué? Fíjate que la parte superior, arriba de esta bóveda que aparece aquí, esa era la puerta primera de la Basílica de Justiniano del 539. Y después esto que nosotros vemos aquí en forma ovalada, esto es la puerta que construyeron los cruzados. Y después tenemos esta puerta que se redujo precisamente, ¿por qué? Porque por aquí entraban los caballos, estaban los genízaros, que era la guardia de infantería de los musulmanes, de los turcos, y entonces realmente esto causaba graves problemas. Entonces para eso se redujo la puerta. Para que no entre con los caballos. Que es, exacto, se llama la puerta de la humildad, que tiene 1,20 m, pero precisamente también esto tiene una simbología. Humildad porque hay que agacharse. Exactamente, hay que agacharse y, digamos, para descubrir y vivir con asombro el misterio del Dios que se hace hombre, también tenemos que dejar de lado la soberbia y vivir la humildad, ¿no? Contame una cosa, Manolo. Jesús nació en Judea, no en Palestina. Viste que ahora está toda la historia de no, porque Palestina existía antes que Judea, ¿no? Sí. Y que el Estado de Israel. Sí, bueno, y Jesús era judío. Pero hay algo importante aquí, porque fíjate, esta es la única iglesia bizantina que está en pie en toda Tierra Santa. Y además, recordemos que el periodo bizantino va desde el 313 al 636. Y después esta iglesia se salvó porque en el 614 vienen los persas para destruirla. ¿Y qué pasa? Ven una pintura donde estaban los Reyes Magos, que están vestidos como persas. Y entonces dijeron, no vamos a destruir esto. Esto tiene algo que ver con nosotros. Y después, ¿qué hacen? ¿Este es el interior? Este es el interior de la iglesia. Cuando vos pasás por esa puerta de 1,20 m, ¿te encontrás con esto? Exactamente, exactamente. Es muy impresionante. Es muy impresionante. Y después sabemos que hay un status quo de 1852, donde los lugares sagrados se van adjudicando también a distintas confesiones religiosas. Por ejemplo, esta iglesia de la Natividad, esta basílica, está a cargo de los ortodoxos griegos, de los armenios y de los católicos. Nosotros entramos a esta iglesia y después fíjate cómo se salvó. Incluso en el 2013 comienza a ser restaurada y los restauradores no se explican cómo esta iglesia se mantuvo en pie.
Y después, en el 1009, viene un califa terrible, fanático, que destruía todos los lugares cristianos, Al-Hakim, pero la salvó. Dice, esta no la vamos a destruir. Y después, en el año 1099, entran los cruzados y realmente la van reestructurando y la van embelleciendo con esos mosaicos laterales que nosotros vemos. Sí. Ahora, una vez que ingresamos aquí, bajamos por esta parte de la derecha una escalera y nos encontramos con el lugar de la cueva donde nació Jesús. Ese es el lugar donde nació. Ese es el lugar. Ahí tenemos. O sea, se conserva el lugar donde nació Jesús. Exactamente. Este es el lugar. Vemos que hay una estrella. Es exactamente ese sitio. Lugar. Sí, porque nunca la gente dejó de asistir a ese lugar. Por lo tanto, decían, aquí ha nacido Cristo. De hecho, hay una inscripción que dice que aquí nació Jesucristo de María Virgen. Y esta estrella, que se puso en el año 1757, tiene 14 puntas, lo cual significa las 14 generaciones de la genealogía de Jesús que aparece en el Evangelio de Mateo en el capítulo 1. Y después, fíjate cómo arriba hay lámparas. 6 pertenecen a la Iglesia Ortodoxa griega, 5 a la Iglesia armenia y 4 a la Iglesia católica. Este lugar es muy impresionante. Cuando uno va allí, la gente se arrodilla, besa el sitio porque la gente se emociona en general. ¿Qué se siente cuando uno está ahí? No, es muy fuerte porque pensar que, bueno, este Jesús que viene a salvarme nació aquí en un establo y después enfrente está el pesebre donde la Virgen lo puso al niño Jesús. Digamos, las emociones, este es el sitio, ¿no? ¿Este es el pesebre? No, aquí abajo está el lugar donde nació Jesús, la estrella. Pero digo, es muy impresionante porque la gente allí llora, en general todos los peregrinos que van se emocionan hasta el extremo y realmente porque es muy fuerte pensar que nosotros... Cuando hiciste mención a lo que se vio en los últimos días, ¿no? Sí. Hablas del pesebre, ¿no? Cuando vos viste esa representación de un canal de streaming, ¿qué sentiste? Repugnancia. Y al mismo tiempo... Yo dije asco. Sí. Bueno, repugnancia. Y después, ¿sabes qué? No asumen la realidad. Porque, por ejemplo, hoy escuché decir que ellos no se arrepienten. Ahora, yo creo que en una sociedad civilizada lo que tenemos que hacer es respetarnos. Y respeto viene de respichere, que significa mirar alrededor. Cuando vos mirás alrededor te das cuenta que no estás solo. Hay gente que tenés que respetar sus creencias, sus valores y sobre todo su dignidad, ¿no? Porque ellos mienten al decir que allí no se nombran a personas. Y es mentira, porque ellos hablan de Jesús. Y además, como dijeron los sacerdotes que trabajan en villas y barrios populares ayer en una declaración que hicieron, esto puede ser recreativo para personas de alto poder adquisitivo, pero esto realmente es mortal para la gente que comienza fumando porros y después va escalando con drogas mucho más fuertes. Porque el que hace la representación del niño Jesús estaba con un porro, ¿no? Sí, bueno, por eso, pero ¿sabes qué? Realmente eso es repugnante, pero además esto es de una ignorancia supina. Entonces, frente a la ignorancia... Además de una falta de respeto a 1.200 millones de católicos en el mundo. Exacto, esto no se lo hacen a los musulmanes, ¿eh? Esto no se lo hacen a los musulmanes. Bueno, una vez lo hicieron y llegaron en Francia. Sí, por eso. Esto no lo pueden hacer a los musulmanes o a otras confesiones religiosas. Lo que pasa es que nosotros, los cristianos, digamos, tenemos el respeto hacia los demás y no ejercemos la violencia, ¿no? Yo creo que tendrían que aprender ellos. Hoy pidieron disculpas, ¿no? A ver, mostremos el posteo, a ver si ¿qué te parecen las disculpas? No, en relación al sketch realizado el jueves pasado en el programa Mi Primo es Así, queríamos pedir sinceras disculpas. No fue nuestra intención generar una burla a una religión ni a sus fieles. Corresponde reconocer cuando nos equivocamos y eso fue lo que pasó. Por eso este equipo, antes de comenzar el programa de hoy, considera oportuno pedir perdón. Nos acercamos a las fiestas y estas fechas deben ser de unión y de paz. Sin mucho más que agregar, nuestras sinceras disculpas de parte de los que hacemos Mi Primo es Así, Martín, Evelyn, Noelia y Tomás. Al principio no habían pedido disculpas, ¿no? Esto fue por la presión también de ciertos grupos católicos. Hoy, que incluso fueron a rezar a la puerta de... Exactamente. Mi Primo es así de idiotas son, así son. Bueno, volvamos al tema. ¿Por qué el 25, Navidad? Si la Biblia no dice nada, no hay fecha. Sí, realmente en la Biblia no hay fecha, pero aquí... debemos relacionarlo con una fiesta de la antigua Roma que eran las Saturnalias, que eran fiestas en honor a Saturno. Saturno, el dios del tiempo, relacionado también con el titán Cronos, ¿no? El Cronos, el dios del tiempo que se come a los hijos. Y hace referencia precisamente al tiempo, ¿no? Que se va comiendo las horas, minutos y segundos. Pero en esa fiesta se daba la bienvenida al invierno, que en el calendario... que ellos tenían y que llevaban adelante, que era el calendario juliano,
el 21 de diciembre no era la entrada del invierno, sino el 25 de diciembre. Por eso es que ese día también se recordaba el solsticio de invierno, que es cuando el sol como que se detiene, y al mismo tiempo las noches se alargan y el día se acorta. Entonces hace referencia a la luz, también se honraba la luz. Y precisamente después el cristianismo lo asocia el 25 de diciembre, precisamente porque Cristo viene considerado como la luz que viene a iluminar al mundo, ¿no? Entonces ese es el significado del 25 de diciembre. Sí. Ellos se regían, recordemos que el calendario juliano lo instaura Julio César en el año 46 antes de Cristo. Y en cambio nosotros seguimos el calendario gregoriano, ¿no? ¿Me puedes explicar qué es esta imagen? Bueno, es el Papa abriendo las puertas. Exacto, porque el Papa ha convocado a un jubileo, ¿no? ¿Qué es el jubileo? El jubileo viene del libro del Levítico, en el capítulo 25, en el Antiguo Testamento. Se hace referencia a que cada 50 años va a haber un jubileo. Jubileo que está relacionado con Jobel. ¿Jobel qué es? Es el cuerno de un macho cabrío que se hacía sonar precisamente para indicar que se iniciaba un jubileo. 50 años, cada 50 años se celebraba un año particular, que tenía estas características. Primero, se dejaba reposar la tierra, y esto tiene que ver también, lo relacionamos con la encíclica del Papa, Laudato Si', donde dice que nosotros somos administradores de la tierra, no somos propietarios. Nosotros hemos hecho un desastre con el mundo hoy, la tierra. Entonces, primero tenía esta dimensión de dejar descansar la tierra, después se condonaban las deudas y después también tenía un sentido de liberación. Por eso, jubileo aphesis en griego significa liberación. ¿Jubileo es una suerte de perdón general? Perdón, exactamente. Es un perdón general. Exactamente. Por eso la invitación era vivir la alegría. Jobel, júbilo, jubilado, tendría que ser una invitación a vivir la alegría. Y entonces el Papa, aquí vemos cómo él, aquí esto hace referencia al último jubileo que fue el extraordinario del 2015, que el Papa invitaba a la misericordia. Si hay un leitmotiv de este pontífice es la misericordia, es decir, el acercarse para ofrecer el perdón. Esta es una figura extraordinaria, la del Papa Francisco, que nos invita también ahora a vivir el júbilo, pero invitando a la esperanza. Fíjate vos cómo aquí aparece esta puerta santa, que es una puerta, no es un muro, lo cual significa que vos tenés que pasar, hay un futuro. Es decir, por eso la esperanza es clave. Hay un libro de un filósofo coreano que ahora vive en Alemania, que se llama Jung-Chul Han, que se llama El espíritu de la esperanza, y entonces él habla de la esperanza y dice, la esperanza la relaciona con el alemán, ¿no? Hoffen, que significa estirarte hacia adelante. En cambio, dice, el optimismo y el pesimismo están cerrados en el tiempo, tienen un parentesco, optimismo y pesimismo. ¿Por qué? Y porque no hacen un esfuerzo por salir. En cambio, la esperanza pasa por la duda y la desesperación, pero te invita a mirar más allá. No, creo que ese punto es clave. Y por eso... Hoy la palabra esperanza es una palabra muy fuerte aquí en la República Argentina. Sí, sí. Muy. Sí, sí, fíjate que eran las nubes de palabras. ¿Cuál es el término que aparece y sobresale sobre todo? La esperanza. La esperanza. ¿No? Porque la gente aparece en todas las encuestas, ¿no? Exactamente. La gente está esperanzada, ¿no? Es que sin esperanza no tenés futuro. Claro. Por eso Pero hacía mucho tiempo que no aparecía. Sí, tal cual. Aparecían otras palabras que eran muy negativas. Tal ¿no? cual. El optimista dice, bueno, todo va a salir bien. El pesimista dice, todo va a salir mal. Sí, pero estás encerrado, no haces nada por salir de esa situación. Claro. En cambio, la esperanza te invita a salir. Sí. Abre posibilidades. Por eso la importancia de la puerta. De abrir las puertas a esas posibilidades. Y fíjate ahí, hay una caja. Esta caja se guardó en una especie de fachada, detrás de esa fachada, cuando se cerró el Año Santo. Y entonces ahí está la llave. La semana pasada se abrió. ¿La llave de esa puerta? Exactamente. Se tiró la tapia, si podemos mostrar. Hay una foto donde aparece una tapia de cemento. Se rompió, se sacó esta caja, ¿ves ahí? Okay. Esa pared, y ahí detrás estaba la caja. Okay. Ahora se sacó la caja, se sacó la llave y se la llevó al Sumo Pontífice, que la va a abrir el 24 de diciembre. 24 de diciembre. El 24 de diciembre se va a extender hasta el 25 de diciembre del 2025. Ok. Y Sí. No, el Papa, cuando convoca este año jubilar,
invita a peregrinar en la esperanza, ¿no? Porque, digamos, la humanidad somos peregrinos, no somos vagabundos, que no conocemos el final, que no conocemos el rumbo. El peregrino sabe cuál es el destino, cuál es la meta. Y el Papa habla de peregrinos de la esperanza, sobre todo para recrear la paz. Porque es una vergüenza que, por ejemplo, haya aún 101 personas que están presas, rehenes de Hamás en Israel, que vamos a recordar 3 años del comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, el 24 de febrero, ¿no? Totalmente. Y digamos, y el mundo, al principio todos estamos alarmados, pero pareciera que nos hemos acostumbrado. Ahora ya es una cosa, ¿no?, de todos los días. De la paz, y el Papa habla de hacer una alianza social de la esperanza. Y también, precisamente, para que podamos recrear la vida. Él dice, es importante resaltar el valor de la vida porque ha bajado la natalidad. Y, por ejemplo, acá también en nuestro país, en la ciudad de Buenos Aires. Sí, la ciudad mucho. Y entonces, yo siempre recuerdo aquello de Rabindranath Tagore, el poeta, dramaturgo, novelista y filósofo indio, que decía, cuando un niño nace es un signo de que Dios no se ha olvidado del mundo. Y fíjate, este es el logo, Peregrinantes in Spem, del jubileo. Hay 4 figuras allí que representan a personas de los 4 puntos cardinales, y después aparece la primera figura aferrada a la cruz, y la cruz aparece precisamente como un ancla. ¿El ancla para qué sirve? Precisamente para no venirse abajo, no caer en el fondo. Y las olas muestran que la vida también es sus momentos de movimiento, sus momentos de crisis, pero siempre hay que recordar que las crisis, primero, tienen solución, segundo, tienen fecha de vencimiento, y tercero, dejan una enseñanza valiosa. Claudio, querido. Gracias, Eduardo. Manolo, por favor. Tengo una pregunta que tiene que ver con la Basílica de la Natividad de Belén, etc. Belén tiene un alcalde que es cristiano por historia, tiene una iglesia que representa todo lo que nosotros creemos, pero está en territorio palestino. ¿Por qué está en territorio? ¿Por qué está fuera del contexto, por ejemplo, de Jerusalén o la parte cristiana de Jerusalén? ¿Por qué quedó en ese lugar tan particular que genera lo que Eduardo comentaba antes, ¿no? Que los palestinos, digamos, recrean esa zona o la reivindican? Sí, hay un status quo donde se dice que el alcalde de Belén tiene que ser cristiano, no puede ser musulmán. Pero Belén tiene 30.000 habitantes y la mayoría es musulmana. Pero hay que recordar que los musulmanes también respetan a Jesús, ¿no?, como el profeta. Claro. Ahora, el hecho que esté allí, bueno, sabemos cómo Dios dispone ciertas cosas, y también hay que recibir la enseñanza, ¿no?, que tenemos que convivir también, no con todos los que piensan como nosotros, sino en lugares diferentes, pero eso implica también un respeto, como decíamos antes, ¿no?, que eso es lo que recrea la humanidad. Yo creo que si no sabemos respetar, vamos a la destrucción. Yo siempre recuerdo aquello que decía Mahatma Gandhi, que el hombre se autodestruye por una política sin principios, por una riqueza sin esfuerzo, por una sabiduría sin carácter, por hechos económicos sin moral, por una ciencia sin humanidad, por una religión sin fe y por un amor sin sacrificio. Por eso creo que es una invitación a vivir la esperanza, ¿no? La esperanza, que es clave. Y sin ella no tenemos futuro. Manolo, ¿crees que el Papa va a venir a la Argentina? En algún momento acaba de cumplir 88 años. Sí, no sé, porque bueno, yo no soy un exégeta de su pensamiento, pero me parece que el Papa ha priorizado otros lugares donde es necesario llegar, llevar y mostrar el Evangelio, ¿no? Como lo ha hecho, por ejemplo, cuando fue a Irán. Claro. Cuando fue a Irak. Digamos, ahí corrió riesgo su vida, digamos, pero va, y sobre todo aquellos puntos alejados. Por eso me parece también importante nombrar cardenales. Habitualmente, antes se nombraban cardenales, bueno, de Europa, de ciertos lugares claves de América Latina, pero ahora el Papa está nombrando cardenales de lugares que ni se pensaba que podían tener cardenal. De hecho, no eran sedes cardenalicias. Claro. Esto me parece que es mostrar la universalidad de la Iglesia. Entonces, el hecho que no venga, él sabrá si va a venir o no. También él puede discernir en qué momento hacerlo, para que no haya un aprovechamiento político. Pero también este año va a ser medio difícil, porque la agenda está muy cargada. Claro, o sea, el jubileo exige... Y nunca el Papa viaja a un país que está en un proceso electoral. Exactamente. Y nosotros, vamos a estar dentro de pocos días, entramos en un proceso electoral que dura todo el año. Sí, ¿no? Por eso lo veo difícil, sí. Para el 25 ya difícil, ¿no? Sí, porque está...
todo el programa se elaboró del jubileo y entonces nos damos cuenta que es una agenda sumamente cargada y además es un pontífice de 88 años. 88. Y con achaques. Con sus achaques propios de la vida. Claro, ¿no? claro. Pero realmente es un testimonio para mí el Manolo, ¿y Papa. por qué crees que tiene tan mala imagen en la República Argentina? Porque los argentinos de todos los países así. del mundo, el lugar donde tiene peor imagen o mayor imagen negativa es Argentina. Sí es argentino. Porque yo creo que no nos sabemos querer nosotros. Ese es un problema de los argentinos, no sabemos valorarnos. Y después está todo el tema del resentimiento. Bueno, hemos vivido mucho tiempo de resentimiento, de enfrentamiento, grietas, heridas, ¿no? En los últimos 20 años fueron tremendos. Fueron tremendos. Y entonces eso también ha calado muy hondo en la sociedad argentina y yo creo que tenemos que aprender a superarlo, ¿no? Por eso el tema de la fraternidad es clave. Creo que el desarrollo de este jubileo es poner en práctica la encíclica del Papa Fratelli Tutti, ¿no? Sobre la fraternidad y la solidaridad, que lo expresa muy bien el logotipo, porque ahí aparecen todos ensamblados, ¿no? Como diciendo, bueno, la solidaridad es clave y la fraternidad también. Es decir, cuando nosotros dejamos de mirarnos como hermanos y nos vemos como enemigos, es muy difícil construir una civilización, Totalmente. una sociedad totalmente renovada, ¿no? Y por eso digo, renovar la esperanza. Fíjate qué curioso, porque la esperanza en la mitología griega, Elpis, es hija de Nix, que es la diosa de la oscuridad. Y tiene como hermanos a Tártaro, que es el dios de las tinieblas, y Erebo, que es el dios de las sombras. Y su hermana Eris es la diosa de la discordia. Es decir, cuando nosotros vivimos las sombras y también no sabemos descubrir el valor de la armonía, de la concordia, porque la concordia no significa unidad de razones, sino unidad de corazones. Por eso el Papa dice, en este año santo, en este jubileo, lo que tenemos que renovar es el corazón. Es decir, porque creo que hace falta mirar más al corazón. Desde el punto de vista de la antropología hebrea, corazón, lev, y en griego cardía, no es la sede de las emociones simplemente, sino que es la sede donde la persona realiza sus decisiones libres, que lo ayudan a una realización integral, digamos, y hace falta la esperanza. Tenemos que dejar de lado las tinieblas y las sombras y saber querernos más. Yo creo que hay un problema de envidia también, ¿no? La envidia en teología moral decimos es la tristeza del alma por el bien ajeno, y acá hay mucha gente que está mal porque otros están bien. Totalmente. Entonces creo que eso va desfigurando la sociedad cuando lo que ayuda a la cohesión social es precisamente la solidaridad, la armonía, la fraternidad, ¿no? El Papa Juan Pablo II, en una encíclica que escribió Solicitud Rei Socialis, en el número 38, decía que la solidaridad no es un sentimiento vago, superficial, frente a las necesidades de los demás, pobre como sufre, sino que es la determinación firme y perseverante de trabajar por el bien común. Es decir, el bien de todos los hombres y de todo el hombre, en un sentido integral. Por eso, la lástima no te involucra. Dice, pobre, ¿cómo sufre? En cambio, la solidaridad hace que te comportes como el buen samaritano. Es decir, que se baja del caballo y atiende el malherido y además procura todo lo necesario para poder asistirlo. Totalmente. Asistir no es un término que nosotros podamos rechazar, porque assistere significa estar al lado. Y realmente esto nosotros lo vemos. Nosotros lo vemos, salimos con chicos de la UCA, de licenciatura en Economía, y repartimos 350 viandas todas las noches. Bueno, allí nos encontramos con gente que está sufriendo, pero nosotros no es que le depositamos una vianda y nos vamos. Nosotros, yo di preciso y pedido expreso de que hay que hablar con la gente, porque es la manera de relacionarnos, de comunicarnos. Y eso nos ayuda mucho también. Y además conocer lo que le pasa, Exactamente. ¿no? Y por qué le pasa. Ahora, es un misterio. Cada persona es un misterio, ¿no? Una vez me decía el director espiritual que en la vida tenemos que ser humildes y pedir todos los días tener los ojos de Jesús para mirar que no hay un caso imposible, que toda persona tiene la posibilidad de salir adelante. No es que podés borrar el pasado, sí, pero podés escribir el futuro. Claro. No tenés un borrador para borrar el ayer, pero sí tenés un lápiz para escribir tu mañana. Y creo que eso es importante. Al pasado, pisado, al presente de frente y al futuro, sin apuro. Padre, ¿te puedo pedir una bendición para nuestros televidentes? Sí, cómo no. ¿Puede ser? Sí, cómo no. El deseo de esta Navidad es que podamos recibir en la puerta del corazón nuestro a ese niño Dios. Hay un poeta español que nació en Segovia, Alonso de Ledesma, en el siglo XVII. Él dice, alma dormida despierta y escucha el dulce clamor, porque esta noche el amor te ha dejado un niño en la puerta. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que además nos renueve la esperanza, que es el ancla
para darnos cuenta que podemos seguir adelante. En griego, hipomoné, esperanza, significa esa base sólida que te sostiene. Y además la esperanza es esa cuerda que Dios te lanza para sacarte del abismo y llevarte a la superficie y poder seguir viviendo. Porque la vida es bella, más allá de todas las dificultades que podamos tener. Porque la esperanza no es que borra la duda y la desesperación. El escritor francés Georges Bernanos decía que la fe son 24 horas de duda menos un minuto de esperanza. Gracias, padre querido. Un placer. Gracias por venir. Buen año y buena Navidad a todos. Bueno, el padre Manolo Fernández además es doctor en Derecho Canónico. Algo sabe, un poquito. Perdón, me voy